Buenas noches, queridos suscriptores. El día de hoy veremos el tema de OSPF. Recordemos que en videos anteriores entramos a ver lo que es el enrutamiento estático y hoy comenzamos a ver lo que es el enrutamiento dinámico. El enrutamiento dinámico corresponde a los protocolos que se utilizan para el reenvío de paquetes a otras redes. OSPF es el primer protocolo que vamos a ver junto con EIGRP, que son los dos protocolos de enrutamiento dinámico que se ven en CCNA. OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que se desarrolló como una alternativa para el protocolo de información de enrutamiento de vector distancia RIP. Anteriormente en CCNA, en sus versiones anteriores, se miraba un protocolo llamado RIP. RIP lo que hacía era de que tenía una métrica basada en lo que era saltos, los cuales eran 15 saltos. Cada salto representaba a un router. Si el paquete alcanzaba los 15 saltos, al salto 16 o al router 16 se descartaba el paquete y se marcaba como destino inalcanzable. RIP ya no se ve en lo que es esta versión de CCNA. Hay una versión de RIP que se utiliza para IPv6, pero eso lo veremos más adelante o en el curso de CCNP. OSPF compite actualmente con otro protocolo que es EIGRP, que lo vamos a ver en las diapositivas posteriores. OSPF tiene ventajas significativas sobre RIP, ya que ofrece una convergencia más rápida y escala implementaciones de red mucho más grandes. OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace. Recordemos de que a nivel de protocolos de enrutamiento dinámico tenemos protocolos de estado de enlace y tenemos protocolos de vector distancia. Los protocolos de estado de enlace tenemos OSPF. Y en vector distancia tenemos EIGRP. Un administrador de red puede dividir el dominio de enrutamiento en distintas áreas que ayudan a controlar el tráfico de actualización de enrutamiento. OSPF se puede configurar ya sea en área única o en múltiples áreas. Los routers que ejecutan OSPF intercambian mensajes para transmitir información de enrutamiento utilizando 5 tipos de paquetes. Estos paquetes se utilizan para descubrir routers vecinos y también para intercambiar información de enrutamiento para mantener la información precisa sobre la red. El primer paquete es el paquete Hello. El segundo paquete es Database Description Packet. El tercer paquete es Link State Request Packet. El cuarto paquete es Link State Update Packet. El quinto paquete es Link State Acknowledgement Packet. Perdón por mi mal inglés. Esto en la documentación de EIGRP y de OSPF, lo vamos a encontrar así. Database Description Packet se abrevia DBD. Y así es como lo vamos a nombrar a partir de ahora en adelante. Link State Request Packet lo vamos a nombrar LSR. Link State Update Packet lo vamos a nombrar como LSU. Te recomiendo que anotes todas estas nomenclaturas para que puedas entender lo que vamos a hablar posteriormente. Entonces, OSPF intercambia mensajes de información utilizando estos 5 tipos de paquetes. 1, 2, 3, 4 y 5. Los mensajes de OSPF se utilizan para crear y mantener 3 bases de datos OSPF de la siguiente manera. OSPF maneja 3 bases de datos. Base de datos de adyacencia, que es la base de datos de adyacencia, lo que crea es una tabla de base de datos de vecinos. ¿Para qué sirve?
Lista de todos los routers vecinos con los que un router ha establecido una comunicación bidireccional. Bidireccional es de ambas vías. Esta tabla es única para cada router, ya que cada router conoce su vecino. Se puede ver la tabla de vecinos utilizando el comando show IP uspf neighbor. La segunda tabla es la base de datos de estado de enlace, o comúnmente conocida como LSDB. También apunta a esta nomenclatura porque la vamos a utilizar mucho. Y esta base de datos de estado de enlace crea lo que es la tabla de topología. ¿Qué es lo que hace? Muestra la información sobre todos los demás routers de la red. La base de datos representa la red de estado de enlace. Todos los routers dentro de un área tienen la misma base de datos de estado de enlace, ya que son idénticos. Se puede ver utilizando el comando show IP uspf database. Esto no es más que todos los routers que están en la misma área comparten toda la topología. Todos pueden ver la topología de esa misma área. La tercera base de datos que maneja OSPF es base de datos de reenvío. Y esto crea una tabla de ruteo. ¿Qué es lo que hace? Lista de rutas generadas cuando se ejecuta un algoritmo en la base de datos de estado de enlace. La tabla de enrutamiento de cada router es única y contiene información sobre cómo y dónde enviar paquetes a otro router. Esto ya lo hemos visto y esto lo podemos ver con el comando show IP route. Esto ya vimos cuando vimos lo que es enrutamiento estático. Con este comando podíamos ver las rutas o la tabla de ruteo. OSPF se puede configurar de dos maneras: OSPF de área única y OSPF multiárea. Para hacer que OSPF sea más eficiente y escalable, OSPF admite enrutamiento jerárquico usando áreas. Un área OSPF es un grupo de routers que comparten la misma información de estado de enlace en sus LSDB. Recordemos que LSDB es la base de datos del estado de enlace. En un grupo de routers que comparten la misma información de estado de enlace en sus LSDB. OSPF se puede implementar de una de las dos maneras siguientes. OSPF de área única, todos los routers están en un área. La mejor práctica es usar el área 0 si vamos a utilizar el área única. OSPF multiárea. OSPF se implementa utilizando múltiples áreas de forma jerárquica. Todas las áreas deben conectarse al área de backbone o área 0. Los routers que interconectan las áreas se denominan routers de borde de área o ABR. O también se le puede conocer como router de área perimetral. OSPF multiárea. Aquí tenemos un ejemplo. Las opciones de diseño de topología jerárquica con OSPF multiárea pueden ofrecer las siguientes ventajas. Tablas de enrutamiento más pequeñas. Las tablas son más pequeñas porque hay menos entradas en la tabla de enrutamiento. Esto se debe a que las direcciones de red se pueden resumir entre áreas. El resumen de ruta no está habilitado de forma predeterminada. Resumir una ruta no es más que agarrar todo el direccionamiento que tiene esa área y resumirlo en una sola dirección. Reducción de la sobrecarga de actualización del estado de enlace. El diseño de OSPF multiárea con áreas más pequeñas minimiza los requisitos de procesamiento y memoria. Frecuencia reducida de los cálculos SPF. OSPF multiárea localiza el impacto de un cambio de topología dentro de su área. Por ejemplo, minimiza el impacto de la actualización de enrutamiento, porque la inundación de LSA se detiene en el límite de área. Esto quiere decir que cuando un área sufre cambios, únicamente afecta a lo que es, o las actualizaciones afectan únicamente a lo que es su área. Y afectan también a lo que es el router DVR,
que es el que interconecta las dos áreas. Dentro de los paquetes de estado de enlace, que ya vimos que son 5, está lo que es el Link State Update, o conocido como LSU. ¿Se acuerdan que les dije que lo apuntaran? Dentro del LSU tenemos 11 tipos de paquetes. A esto se refiere que minimiza el impacto de actualización de enrutamiento porque la inundación de LSA se detiene en los límites del área. Esto lo vamos a ver en diapositivas posteriores. Paquetes OSPF. La tabla resume los 5 tipos diferentes de paquetes de estado de enlace, o LSP, que ya lo habíamos visto, utilizada por OSPF versión 2. OSPF versión 3, que es para IPv6, tiene tipos de paquetes similares. El paquete Hello descubre vecinos y crea adyacencias en ellos. Está el paquete DVD, que comprueba la sincronización de la base de datos entre los routers. El paquete LSR solicita registros de estado de enlace específicos de router a router. LSU, que es el que contiene los LSAs, envía registros de estado de enlace solicitados específicamente. Y el Link State Acknowledgement reconoce los otros tipos de paquetes. Las LSUs también se utilizan para reenviar actualizaciones de enrutamiento OSPF. Un paquete LSU puede contener 11 tipos diferentes de OSPF. Recordemos que el paquete de estado de enlace número 4 contiene lo que es las LSUs. Y las LSUs contienen 11 tipos diferentes de LSA. OSPF versión 3 cambia el nombre de varios de estos LSAs y también contiene 2 LSAs adicionales. LSU y LSA a menudo se usan indistintamente, pero la jerarquía correcta es que los paquetes LSU contienen mensajes LSA. Si lo queremos resumir de esta manera, los LSAs son Link State. Son notificaciones del estado de enlace. Cuando el estado de enlace sufre algún cambio, eso es lo que hace el LSA. Operación de OSPF. OSPF tiene varios estados operativos. El primer estado es apagado. El estado desactivado es el proceso OSPF que no ha intercambiado información con ningún vecino. OSPF se encuentra a la espera de pasar al siguiente estado. El estado de init o inicializado, se podría decir, es cuando una interfaz recibe su primer paquete hello, que es el primer paquete del estado de enlace. El router entra al estado de inicialización. Esto significa que éste sabe que existe un vecino a la espera de llevar la relación a la siguiente etapa. La siguiente etapa es un camino de 2 vías o estado de 2 vías. En este estado, la comunicación entre los dos routers es bidireccional. Sobre enlaces multiacceso, los routers eligen un DR y un BDR. El DR es el router que va a funcionar como router principal. Es el único que va a enviar lo que son los paquetes de LSU, LSA, y el BDR es el router de respaldo, que va a asumir las funciones del DR si este llegara a fallar. Un router ingresa al estado bidireccional cuando se ve a sí mismo en un paquete hello proveniente de un vecino. En enlaces punto a punto, creo que aquí me estoy adelantando un poco, pero en enlaces punto a punto donde solo hay 2 routers, todo lo que está aquí, un ejemplo, son switches y PCs. No necesito un DR ni necesito un BDR, porque únicamente hay 2 dispositivos. Esto se usa cuando hay enlaces múltiples. Que yo tengo aquí un router, tengo otro router, tengo otro router, y estos están interconectados entre sí.
Entonces aquí se elige un DR y un BDR. Perdón, un BDR. El DR es el único que va a mandar actualizaciones al resto de los routers. Porque si todos mandaran las actualizaciones y los cambios de la red, se volvería el tráfico insostenible por todos los dispositivos. Y habría una confusión. El cuarto estado es el estado EX-Start. En las redes punto a punto, los dos routers deciden que el router inicializará el intercambio de paquetes DVD y deciden el número de secuencia del paquete DVD inicial. El intercambio de exchange o el estado de intercambio. Los routers intercambian paquetes DVD. El estado de loading o cargando. Los LSR y LSU se utilizan para obtener información de ruta adicional. Las rutas se procesan utilizando el algoritmo SPF. Full State. La base de datos de estado de enlace del router está completamente sincronizada. Solo como una nota. SPF es un algoritmo que lo que es Shorter Path First o primera vía más corta. Recordemos que OSPF significa Open Shorter Path First, siempre la vía más corta. Estados operativos de OSPF. Transiciones a través de los estados OSPF. Aquí podemos ver que en los primeros 3 estados establece las adyacencias con los vecinos. Y es aquí donde encontramos el primer paquete de estado de enlace, que es el paquete hello. Luego en los otros estados hace una sincronización de la base de datos de OSPF. Aquí utiliza lo que es el database description. En el estado EX-Start y en el estado de intercambio es donde ya aplica lo que es el Link State Request y lo que es el Link State Update. Y esto contiene lo que son los LSAs. La necesidad de un router DR y de un BDR. Las redes de acceso múltiple, que son las que se conectan a través de un dispositivo multiacceso, se podría decir, pueden crear 2 desafíos para OSPF con respecto a la inundación de LSAs de la siguiente manera. Creación de múltiples adyacencias. Las redes Ethernet podrían potencialmente interconectar muchos routers OSPF a través de un enlace común. La creación de adyacencias con cada router daría lugar a un número excesivo de LSAs intercambiadas entre routers en la misma red. Inundación excesiva de LSA. Los routers de estado de enlace inundan sus LSAs cada vez que se inicializa OSPF o cuando hay un cambio en la topología. Esa inundación puede llegar a ser excesiva. Aquí vamos a ver un ejemplo. El número de adyacencias es igual al número de router multiplicado por el número de router menos 1 dividido 2. Aquí tenemos 5 menos 1 serían 4. 5 por 4, 20. 20 dividido 2 es igual a 10. Y tenemos que esta topología de aquí generaría 10 adyacencias. Un aumento en la cantidad de router en la red de acceso múltiple también aumenta la cantidad de LSAs intercambiadas entre los routers. Esta inundación de LSAs impacta significativamente la operación de OSPF. Si cada router en una red de acceso múltiple tuviera que inundar y reconocer todos los LSAs recibidos a todos los demás routers en esa misma red de acceso múltiple, el tráfico de la red se volvería bastante caótico. En las redes de acceso múltiple, OSPF elige un DR o lo que es un router designado para que sea el punto de recopilación y distribución de los LSAs enviados y recibidos. También se elige un BDR o un router designado de backup en caso de que falle el DR. Todos los demás routers que se convierten
que están en la topología se convierten en DR others. Un DR others es un router que no es ni DR ni BDR. Nota, el DR solo se utiliza para la difusión de LSAs. El router seguirá utilizando el mejor router de siguiente salto indicado en la tabla de enrutamiento para el reenvío de todos los demás paquetes. Con esto terminamos lo que es la teoría de OSPF. En los próximos videos veremos ya lo que es la configuración en OSPF de área única y OSPF multiárea. Así que muchas gracias por ver el video. Saludos.